hago una pregunta. ¿Quién tiene algún problema aquí hoy? Levanten la mano sin miedo, sin miedo. Bueno, todos tenemos problemas. Y vieron que a veces los problemas nos pueden parecer grandes, ¿sí? Ayer hemos vivido un momento muy fuerte de oración, ¿no? De muchísima liberación. El diablo está enojado y hay una razón, ¿sí? Como dice el canto, Cristo vive en mi corazón. Entonces, cuando tenemos un problema grande, corremos el riesgo de mirar al problema, de achicarnos. Esa es una gran tentación. Nosotros lo que tenemos que decirle al problema: vos podés ser muy grande, problema, pero Dios, mi Dios, es más grande que tú. Entonces, y qué lindo en este canto, que es una profesión de fe. Nosotros decimos que es importante creerlo. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Miren, hermanos, yo estoy convencidísimo, porque yo no me considero ningún privilegiado, ¿sí? Creo que ustedes también en sus vidas han sido testigos del poder de Dios. Por eso soy cristiano, por eso soy sacerdote, por eso el Señor me enamora, me enamora, me enamora, me enamora. Y cuando yo quiero hacer así, el Señor me hace: vení para acá, que mi amor es más grande. Y cuando quiero, no, mira, mi amor no se compara con nada. Y el Señor me seduce mostrándome todos los días su gran poder, su gran ternura, su gran misericordia. Muchos de nosotros ayer hemos sido testigos de ese poder enorme de Dios liberando. ¿Amén? Entonces, aquellos que han tenido la mano alta porque tienen problemas, muy bien, la bajaron. Porque ahora vamos a levantarla para alabar a Dios y decirle: no hay Dios más grande que tú. No hay Dios que pueda hacer maravillas. Tú sabrás, Señor, cuándo, cómo, pero tú lo harás. Amén. Amén. Hacemos de nuevo ese cantito. Me encantó, me encantó, me encantó. Vamos. A mí también, Pani. Me encantó, es bellísimo, bellísimo. Gloria a Dios. Bueno, gente linda. Ave María Purísima. ¿Quién dice que los cristianos somos aburridos, señores? No. Realmente nunca han estado en un retiro con el Padre Fabián. Ahí va. Qué lindo poder celebrar el don de la fe. Bueno, ayer hemos visto un tema bellísimo, apasionante, ¿creados para qué? Porque todo lo que vimos ayer es la base de lo que vamos a aprender hoy, en el día de hoy, las enseñanzas que vamos a tener en el día de hoy, las puertas de entradas, ¿sí? ¿Por qué se producen esos fenómenos reales? Ayer el Señor nos mostró con toda su gloria cómo actúa con poder, ¿sí? Así que yo solamente le digo a los hermanos, porque hay varios hermanos que están aquí viviendo ese proceso de liberación, les digo: perseveren, perseveren. Ayer justo, el celular no lo traje, lo tengo en mi mochila, un muchacho de Argentina llorando de alegría, ¿sí? Por la liberación de una persona, su novia, que tuvo todo un proceso bastante doloroso. Me decía llorando: padre, gracias, ¿no? La novia empezó a tratarse, se acercó a nuestra comunidad del Sagrado Corazón todos los viernes, esté o no esté el Padre Fabián. Cuando yo estoy, por supuesto, presido la oración, si no hay compañeros sacerdotes que lo hacen. Todos los viernes tenemos, después de la Santa Misa, la adoración de la cruz y oración de liberación. Y llega muchísima gente de toda la Argentina, del Uruguay, ¿no? Y todos empiezan un camino. Pero lo más lindo es cuando ese camino termina, cuando ese tormento. Y él llorando me decía: padre, me decía mi novia, me decía: ya no escucho más esas voces.
ya no escucho más esas voces. Dice, le agarró ella ganas de salir en la iglesia, darle un beso a cada santo, a los sacerdotes, a todos. Dice, una felicidad única. Realmente me emocionó justo después del retiro de ayer, del día de ayer, que fue heavy, ¿no? Bueno, ayer fue heavy. Los que no estuvieron, menos mal que no estuvieron, Pero ayer fue heavy. Pero cuando todo ese proceso de liberación llega a su fin, porque vuelvo a decir, escuchen bien, es un proceso a veces. Lo digo esto porque quizás no se dejen ganar por la ansiedad. Hay gente que dice, ay padre, quiero que usted me vea a mí, que me vea. Miren cuántos somos y yo estoy tan poquito tiempo, es imposible poder de repente, yo soy misionero, estoy en la Argentina, pero no estoy tampoco, porque estoy de un lado para el otro, ¿sí? Pero perseveren en la vida de fe. Esto ya lo vamos a ver. La liberación llega y cuando llega, ustedes van a ser testigos para que otras almas puedan acercarse a Dios. Ayer hemos visto entonces sábado, tuvimos ese encuentro con María, hemos visto creados para qué, la primera enseñanza, la segunda enseñanza hemos meditado sobre Dios creador del cielo y la tierra, el mundo angélico. Después del almuerzo tuvimos ese momento bien heavy, bien fuerte, de oración de liberación y de exorcismo. Terminamos con la Santa Misa. Ahora que vamos a ver, ¿cuál es el tema? Nosotros tenemos que comprender bien esto, por qué se produce, ¿sí? Y después, ¿cómo se sana todo esto? ¿Sí? ¿Por qué se produce este fenómeno? Vamos a ver después cómo actúa también el enemigo. Pero ¿cuándo se produce una infectación o una posesión diabólica propiamente dicho? No es que uno va caminando, yo digo, por la calle, ¿sí? Y mientras vos vas caminando, ¡rum!, se te mete algo. No es así, siempre tiene un origen. Y a ese origen yo le llamo, o le llamamos los sacerdotes, puertas de entrada. ¿Por qué le llamamos puertas de entrada? Cuando una casa está bien asegurada, por más que el ladrón intente entrar, serán infructuosos sus intentos si la casa está blindada. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Pero si yo dejo abierta la puerta, no le eché llave, o dejo abierto una ventana, y si hay algo que está rondando por ahí y no con malas intenciones, entrará para usurpar la casa o para querer robar o querer dañar. Entonces yo digo siempre ese ejemplo. ¿Por qué se produce una posesión diabólica? Ahora vamos a ver los niveles, cómo actúa el enemigo, porque la posesión diabólica suele ser el grado más alto. Suele ser algo extraordinario. Y si bien en algún momento decían que no era común, hoy les puedo asegurar que son, y a mí me sorprende, y hablando con otros sacerdotes que se dedican a este ministerio de liberación y de exorcismo, que cada vez es más grande el número de personas que tristemente padece esto, que va acompañada por una gran ignorancia religiosa, superstición y rechazo a Dios. Pero también hay almas, escuchen bien lo que les voy a decir, escuchen bien, hay almas de personas creyentes, que han vivido una situación similar. Por ejemplo, fue muy conocido en una película que se hizo basada en un hecho de historia real, y que de ahí en el último encuentro de exorcistas nos han pedido en algunos países, por la legislación que hay, ¿sí?, cuando se empieza un acompañamiento, que la persona voluntariamente firme, ¿sí?, firme un documento que se somete libremente a eso, porque hubo hasta ahora solamente un caso documentado, que es el exorcismo de Emily Rose, ¿sí?, donde habla del caso de una historia real, y era un alma víctima, porque era una chica, no era una chica que había incursionado quizás por ignorancia, como vamos a ver ahora, a estas puertas de entradas en ese mundo. Ordinariamente se produce por algo, pero a veces Dios lo permite por un misterio. Una vez me tocó, lo digo así, atender religiosas, monjas,
¿sí? Una monja colombiana, su familia estaba en santería, ella se había consagrado a Dios y sus familiares no toleraban que ella se hubiera consagrado a Dios, se hubiera vuelto a Dios, porque era familia que practicaba ancestralmente la santería. Entonces querían que ella renunciara a sus votos religiosos y empezaron a atormentarla con maleficios, ¿no? Fue la primera vez que a mí me tocó ver una religiosa, me tocó alguna vez ver postulantes, ¿sí? Y una vez hablando con una amiga mía, una monja a la que quise muchísimo, era una madre carmelita descalza, con la regla de Santa Teresa, de la Madre Maravillas de Jesús, vivían en estricta observancia, una santa mujer. Yo creo que puedo decir, conocí una santa, conocí una santa, una mujer que cuando, miren, le cuento simplemente, murió 3 días, no la querían enterrar porque su cuerpo seguía caliente y exudaba un perfume a rosas. Y tuvieron que venir varias veces médicos para certificar realmente que estaba muerta, ¿sí? Y ella cuando muere inmediatamente su rostro, se le borran todas las marcas, todas las arrugas, pareciera como que hubiera rejuvenecido con la muerte, ¿no? Y ella me decía una vez, hablando de las posesiones, me decía: padre, nosotros una vez tuvimos una religiosa nuestra, carmelita, a la que Dios permitió vivir esa humillación, porque el Señor la quería purificar. ¡Wow! Dice una religiosa, no es común eso. Si las posesiones no son comunes, que quede posesa una religiosa no es común. Pero Dios a veces lo permite, como lo ha permitido según el testimonio de esta niña que terminó muriendo, de Emily Rose, para llamar al mundo la atención de una realidad. El mal existe, hermanos, el mal existe. Y quien dice, yo no creo, sobre todo si es católico, como decía el Papa Pablo VI, se sale de la enseñanza de la Iglesia. Porque en la doctrina, en las Sagradas Escrituras, con mucha claridad nos habla de la presencia de este ser pervertido y pervertidor. Llegó nuestro Salvador, el Padre Juan Carlos, ahí, que va a confesar. Porque ¿saben qué? El trabajo más grande lo hacen en la confesión, que es un trabajo oculto. Yo siempre digo, qué lindo recemos por nuestros sacerdotes. ¿Para qué? Para que no descuidemos jamás este ministerio. Yo por lo menos estoy contento, no sé si ustedes están contentos con él. ¿Sí? Bueno, yo estoy contento con él ahí, porque todos los años cuando venía yo luchaba, tenía que predicar, que rezar el retiro, firmar los libros, dar las bendiciones, imponer las manos y confesar. Todo eso lo tenía que hacer yo solo. Imposible, me desesperaba. Entonces ya hace 2 años el Padre amablemente viene para acompañar en este ministerio. ¿Cuáles son esas puertas de entradas? Yo lo voy a ir hablando en el libro, en la página 91, cómo el mal actúa. Y en la página, 94, pongo: el ser humano, dijimos, posee un alma racional. Un alma racional dotada de espíritu. Recuerdan lo que dijimos en el día de ayer y en el retiro de sanación interior, el espíritu, que es la capacidad que tiene el ser humano de relacionarse con Dios y de poder conocerlo. Así como dice Santa Catalina de Siena, dice: de todas las criaturas visibles, dice Santa Catalina, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. ¡Wow! ¡Qué lindo, hermano! La única criatura en la tierra que Dios ha amado por sí mismo. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado. Y recuerden que ayer hablamos para qué hemos sido creados. ¿Creados para qué? Para este fin ha sido creado. Y esta es la razón fundamental de su dignidad.
¿Qué cosa o quién fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Es hermoso, ¿no? Dios, al contemplarnos a nosotros, descubre un reflejo de sí mismo. Aquí es donde entra la paternidad. Cuando Dios te mira y te contempla, Dios se llena de gozo porque dice: esta es mi hija, este es mi hijo. Qué lindo, ¿no? Si nosotros pudiéramos comprender el gozo que tiene Dios al mirarnos cuando nosotros rezamos, Dios presta atención a lo que nosotros estamos haciendo. Por eso la importancia de la oración será ese diálogo íntimo con el Creador. Por eso la oración será el alimento del alma. Cuando uno ora, ¿qué experimenta interiormente? Gozo y paz. Es cierto que el mundo muchas veces nos quiere distraer y pensamos que la oración es pérdida de tiempo. O bueno, rezo así, un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria y ya está. Y no profundizo en esa amistad con Dios. Cuando uno conoce a una persona, busca profundizar esa amistad. ¿Qué hiciste? ¿Con quién estuviste? ¿Cómo te fue en el día de hoy? Por eso ciertamente nada, dice Santa Catalina, que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Por el amor lo creaste. Por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno. Pero dentro de esa capacidad de conocer, de conciencia especial que tiene el ser humano frente al fundamento de su origen, hay un área que se llama el alma profunda o el inconsciente, que es como la caja negra del avión, donde se guardan allí todos los recuerdos. Y será muchas veces por medio de nuestro inconsciente. No me acerco mucho al coso, si no se satura el micrófono, por eso no me acerco al mate. Número 2. Muchas veces una de las puertas de entrada se produce en nuestro inconsciente parapsicológico, nuestra alma profunda, donde se introducen esas inmundicias. Sobre todo, escuchen bien, si el cristiano no está en gracia, hay una puerta que está abierta y desprotegida. Por eso, primero, el bautismo, el santo bautismo, que es el primero de los sacramentos, es una gracia que Dios nos concede y ese inconsciente termina sellado, termina protegido por la gracia de Dios. Los seres humanos, gente querida, tenemos facultades que podemos decirles son paranormales, que no tienen nada que ver con lo sobrenatural. ¿Qué son las facultades paranormales? Nosotros vivimos en un mundo natural. Lo sobrenatural es lo que proviene directamente de Dios. Lo preternatural que proviene del mundo angélico de los santos, el plano en el que nosotros nos movemos, que es el mundo natural, y después está el mundo parapsicológico o infrahumano, que son las fuerzas ocultas. Por eso cuando nosotros hablamos de parapsicología, ¿han escuchado hablar alguna vez de eso? De parapsicólogos o capacidades parapsicológicas. Todos los seres humanos tenemos capacidades parapsicológicas, ¿sí? Algunas personas las tienen desarrolladas, pero eso no significa, por ejemplo, en los sensitivos o adivinos, que esas capacidades provengan de Dios, porque son infrahumanas, están debajo de nuestra naturaleza humana. Me explico. Porque en el ser humano hay un deseo profundo. En el día de ayer lo hemos visto. Cuando la serpiente en el paraíso tienta a Eva, hemos visto con qué sutileza la tienta a la mujer cuando le dice: ustedes serán como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Cómo le tienta el demonio a la mujer? Queriendo hacerle creer al hombre, a la mujer, que no necesita de Dios. Ustedes serán
como dioses. Por eso todo el tema de la adivinación, que ahora vamos a ver, es un terreno escabroso en el que nosotros nos metemos. Cuando vamos a hablar ahora de ocultismo o fuerzas ocultas, me estoy refiriendo precisamente a esas fuerzas paranormales. Lo digo esto porque quizás uno, queriendo hacer el bien, se mete en un terreno que no debe meterse, que está contaminado y que con mucha facilidad podemos caer en la trampa del demonio. Por ejemplo, hermanos, algo que está hoy muy de moda y en donde yo no dudo de la bondad de las personas al querer meterse en este tipo de prácticas, porque alguno dice, bueno, lo voy a utilizar para ayudar. Por ejemplo, el Reiki. ¿No? Que donde hay niveles de iniciación, pero en el Reiki no se busca hacer el mal, pero estás trabajando con fuerzas ocultas. Estás trabajando no con lo sobrenatural, sino con lo parapsicológico o lo paranormal. Cuidado, gente querida, el demonio es muy sutil con estas prácticas. Es que, padre, yo le paso energía. Porque necesitas energía, mete los dedos en un enchufe y dejate de jorobar. Así te da una patada y a ver si se te acomodan las neuronas que tenés ahí desalineadas. Cuidado con ese tipo de prácticas, ¿sí? En donde el ser humano se quiere poner en el lugar de Dios. Ayer hemos visto la diferencia entre los brujos y un ministerio de sanación. Si tú practicaste Reiki en un momento, ¿qué tenés que hacer? Renuncio a ello, pero no renuncies a seguir haciendo el bien. Ora por los enfermos. Para los cristianos no hay una técnica de iniciación donde me enseñan y yo tengo que pagar nivel 1, nivel 2 para ser maestro de Reiki. No, el poder de Dios es gratuito. Entonces, por la fe, ora por los enfermos, porque Jesús ha dicho, estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Impondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. ¿Lo dice Jesús, sí o no? Jesús no te dice, tenés que hacer el nivel de iniciación 1 y abrirle los chakras, a ver dónde tenés el chakra, si te desbloqueo, porque si estás bloqueada vos, y te toco acá y acá. No, gente querida, eso ya roza a la superstición. Cuidado. El tercer ojo, otro, bueno, sí, el ojo acá, bueno, todo eso, ¿no? No me hagan hablar, por favor. Entonces, cuidado, estoy trabajando con fuerzas infrarracionales, infrahumanas o parapsicológicas. Por eso, hoy como nadie querría ir a un brujo, vamos a un brujo, entonces se inventan términos nuevos, ¿viste? Hoy vamos al parapsicólogo. Entonces vos vas y el brujo tiene título. Es un brujo encubierto. Es un parapsicólogo. Cuidado con ese tipo de prácticas. Estoy incursionando porque la persona que recibe esa pseudoterapia queda a merced del sujeto que le está practicando el Reiki, y si esa persona no está en gracia de Dios, puede abrir canales que hacen que las personas quedan contaminadas. Padre, pero yo estoy seguro que muchos de los que están aquí han hecho Reiki o se han iniciado. Pero padre, que yo no lo quise hacer para hacer daño, yo lo practico para hacer el bien. Pero cuidado, gente, ¿me entienden? Cuidado. Ese tipo de prácticas sutilmente y despacio te van llevando lejos de Dios, ¿no? Yo te voy a sanar. Yo te voy a pasar energía universal. Yo te voy a pasar, yo. Cuidado cuando ustedes van a un lugar y alguien dice mucho yo. Cuidado. ¿Saben por qué? Porque se está queriendo poner esa persona en el lugar de Dios. Es bien clarito. Acuérdense en esto. Cuando ustedes escuchen eso, huyan, corran. Porque el ser humano no tiene un poder por encima de Dios. Y el cristiano, así Jesús nos lo ha enseñado, que dice, siervo inútil soy, hice lo que tuve que hacer. El instrumento de Dios, porque Dios usa instrumentos y te puede usar, nos puede usar a cualquiera. Miren, yo no sé si aquí hay argentinos aquí?
unos cuantos argentinos. Ahora en Argentina está una señora que se llama Leda, ¿sí? Una laica que tiene un grupo de oración. ¿Sí? Ayer me preguntaban, padre, ¿usted qué opina de Leda? Miren, Dios le da los dones a quien quiere. El obispado de Rosario ha reconocido que esta mujer ora por los enfermos, ¿sí? Después la iglesia tendría que acompañar, porque los dones y carismas deben ser acompañados por el magisterio de la iglesia. Por eso un buen director espiritual es importante. Yo me quedo tranquilo que esta mujer, por ejemplo, que es una ama de casa, tiene hijos, nietos, casada, que ora por los enfermos, en sus reuniones, que va muchísima gente, hay sacerdotes que la están acompañando. Ese es el papel de la iglesia, no extinguir la acción del Espíritu Santo, sino discernirlo todo y quedarse con lo bueno. ¿Está claro? Sí. Así que Dios te puede usar a vos, a cualquiera que tenga fe. ¿A cualquiera que tenga qué? Fe. Pero ojo, lo que yo les decía ayer, los dones siempre van acompañados con la cruz. ¿Está claro? Sí. Así que si no aman la cruz, no le pidan dones a Dios. Porque vieron cuando uno va a comprar al supermercado y te compras la botella de Coca-Cola y te viene de regalo la galletita. Bueno, esto es así, te viene el don, pero también te viene la cruz, que la cruz hay que abrazarla, y la cruz será ese medio de purificación. ¿Para qué? Para que no busquemos ser ensalzados o la vanagloria, o peor, terminemos cayendo en el pecado de la soberbia que hizo que Satanás se rebelara contra su creador. Así que tenemos que tener cuidado con todo esto. La parapsicología, vuelvo a decir, que no tiene nada que ver con lo sobrenatural, que es lo que proviene de Dios. Cuidado con esas facultades paranormales. Hay gente que puede traer esas facultades ya de nacimiento, porque se han abierto también en el inconsciente parapsicológico, en las prácticas ancestrales, familias que han vivido de la adivinación, de la magia, y todas estas prácticas eran comunes. Pero son estas cualidades, aptitudes o facultades son naturales, no sobrenaturales, pero son primitivas y peligrosas. Cuidado con querer incrementarlos. Porque vuelvo a decir, eso va a desembocar en un egocentrismo que nos aleja de la persona de Jesucristo. Estas técnicas nos alejan de Dios. ¿Por qué? Porque es el hombre el que quiere ocupar su puesto. ¿Sí? ¿Cuáles son esas tres puertas de entradas? Entonces, la primera es incursionar en el ocultismo. ¿Cuál es? La segunda es el maleficio. ¿El qué? ¿Qué es el maleficio? Mal oficio, el oficio de hacer el mal. O sea, como Dios tiene sus servidores que bendicen, que piden la gracia de Dios, que es la bendición, hacer próspera la obra de nuestras manos, el maleficio, hay emisarios de Satanás que se dedican a hacer el mal. ¿Sí? El maleficio. Tercero, consagración directa a Satanás, como yo ayer les compartía de esta persona en Buenos Aires, en la ciudad de Escobar, que había hecho un pacto con el demonio para pedirle riquezas. El demonio nunca te va a dar nada gratis, es más, no te va a dar nada, te va a sacar todo, porque quiere tu perdición. Va a llevar tu vida a la autodestrucción y a la autoaniquilación y a la desesperación. Algunos teólogos, y hablan que esto es importante, gente querida, ponen un cuarto, que yo también comparto, que puede ser una puerta de entrada, nuestras heridas. Nuestras heridas. Por eso siempre a una persona posesa, a todos, pero a una persona posesa siempre lo primero que digo, confiésense sin vergüenza, sin miedo, todos sus pecados. Hay que hacerle perder al mal esa fuerza tenebrosa que quiere tener sobre nuestra vida. No te dé vergüenza, no te dé pena confesar tus pecados. En el libro mío, que termina con 2 testimonios muy importantes, el primero
razón del título que le puse a mi libro, Mi último exorcismo, porque fue la última experiencia, un miércoles, porque yo hacía todos los miércoles en Uruguay los exorcismos, desde la mañana hasta la noche. Era un miércoles de diciembre, creo que era 16 o 17 de diciembre, era el último exorcismo porque mis superiores me mandaban a la Argentina, donde yo estoy actualmente, ¿sí? Y allí fui testigo realmente del poder de Dios. Uno de esos últimos exorcismos está ahí en el libro, lo que la persona vivió, y la de esta niñita de 2 años, que también es para escribir un libro verdaderamente. Está bien resumido, pero ver la gracia de Dios, lo que Dios hizo. Y esta chica de este primer exorcismo, ella reconoce que incursionar en el ocultismo, escuchen bien, en el ocultismo y el pecado de aborto, es muy probable que esa persona necesite la asistencia y la ayuda de la iglesia para sanar esa herida, primero a través de la confesión, ¿sí? Y la oración de liberación, porque el demonio a través del remordimiento te quiere torturar, haciéndote creer que no sos digna del amor de Dios, que Dios no puede amarte, que Dios no puede perdonarte. Por eso, hermanos queridos, la confesión. ¿La qué? Confesión. Sana, y no tengan pena. Todo aquello, sobre todo aquellos pecados que nos dan vergüenza confesar. Es normal, somos seres humanos y hay cosas que nos avergüenzan, pero tenemos que romper eso para entrar por la puerta de la humildad, porque la humildad es el arma a la cual el demonio le teme terriblemente. ¿Por qué le teme a la Virgen? Ella que dice: yo soy la humilde sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. El demonio le teme a la humildad, a las personas humildes, porque él es el soberbio, el gran soberbio, el que rechazó a Dios. Y tanto le teme a la humildad, que cuenta la historia, esto es un caso probablemente verídico, de un sacerdote muy conocido en Chile, ¿sí? Y este sacerdote se dedicaba a este ministerio de exorcismo, y tenía un sacristán que era muy curioso. Y este sacristán, que era muy curioso, nunca había visto a su cura párroco hacer un exorcismo, pero quería ser testigo de ello, porque había escuchado cosas asombrosas. Entonces este sacristán decía: padrecito, cuando tengo un exorcismo y usted necesite que le ayude, yo me ofrezco, yo voy. Y el cura lo miraba, le decía: Juan, esto es cosa seria, bueno, pero no le daba bolilla, ¿no? Y así él le insistía tantas veces, hasta que un día el cura tenía que ir a hacer un exorcismo en una casa y no tenía un auxiliar. El auxiliar es el que asiste muchas veces al sacerdote en este ministerio. Nosotros en la Argentina tenemos un equipo de servidores que acogen, reciben, van orientando. Tenemos todos los días que se hace la oración de liberación. La capilla tiene forma de crucero. En el ala lateral van los hermanitos que necesitan una atención especial, contención especial. O sea, mi comunidad está preparada para recibir a esos hermanos, ¿no? Algunos que vienen a veces desde muy lejos. Estamos ahora terminando de preparar un lugar donde puedan hospedarse, aunque sea un fin de semana, para participar de todo el programa de oración que tenemos en la comunidad, que gracias a los padrinos de la Fundación Huellas Vicentinas ya tenemos casi terminado todo la capillita de adoración perpetua. Nos falta solamente la habitación, pero bueno, está una habitación, un cuarto que lo hemos acondicionado provisoriamente. Y un día el sacerdote se había quedado sin auxiliar y le dice al sacristán: acompáñame. Imagínense, lo voy a acompañar, qué lindo, ¿no? Voy a ver lo que hace mi sacerdote, cómo es un exorcismo. Miren, porque hay gente que es curiosa, ustedes no. Después cuando lo ven se pillan encima,
Ayer unos cuantos ahí estaban ahí, que estaban ahí, que se habían pillado encima, unos cuantos. ¿Quiénes vinieron hoy por primera vez? Que vienen hoy, que no estuvieron ayer. Bueno, ayer tuvimos unos cuantos charquitos acá, porque se pillaron ahí. Entonces, dice, padre, bueno, sí, yo lo acompaño. Y entonces el cura, muy prudente, le dice, pero Juan, esto es una cosa seria. Sí, no, padre, usted quédese tranquilo. No, pero es serio, escúchame bien. Vos hacés todo lo que yo diga y decí también todo. Hacés todo lo que yo haga y todo lo que yo diga. ¿Entendiste? Sí, padre, ¿cómo no? Pero me escuchaste, ¿me entendiste? Sí, padre, sí, no, quédese tranquilo. Yo voy a hacer y decir todo lo que usted haga y diga. Quédese tranquilo, ¿no? Y entonces el curita se empezó a viajar con cuando estaba saliendo, de la parroquia, dice, tráeme el agua bendita y exorcizada de la sacristía. Fue el sacristán, cargó la botellita con el agua bendita y exorcizada, se la puso en la mochila y llegó con el sacerdote. Viajó con el sacerdote. Cuando llegaron a la casa, dicen que la mamá de la chica la atendió. En ese momento estaba teniendo un episodio de una posesión diabólica, ¿sí? Y el sacerdote enseguida se puso la estola sobre la sotana y fue al cuarto de la niña, ¿no? Y cuando abre la puerta, el demonio huele, el demonio odia a los sacerdotes, a todos los hijos de Dios. A mí lo que me ha dicho el demonio en estos 23 años, yo ya me río cuando me insulta, ¿no? El primer día, mi primer exorcismo, el demonio me decía, ni 1000 curas como vos me van a sacar de ella. Eso fue el primer día, hace 23 años. Después, en el caso de este muchacho que les compartí ayer, de Buenos Aires, que había hecho un pacto con el demonio, me decía, ni 500 curas. Yo dije, vamos bien. La primera vez era 500, 1000, la segunda 500, vamos bien, vamos bajando, ¿no? Y después todo lo que me cura de miércoles, otra palabra, me tenés podrido con tus oraciones, no me hacen nada, deja de rezar. Hoy yo tengo una paz tranquila porque sé que el combate no es mío, sino que es de Dios y rezo. Me pueden volar los bancos, la silla, los escupitajos, los insultos, que yo estoy tranquilo porque sé quién está a mi lado. Y es Dios, hermanos. Tenemos que enamorarnos, como yo les decía ayer, de Dios. Y si estás enamorado de Dios, de verdad no vas a tenerle miedo a nadie, ni a nada. Y cuando el demonio nos odia a los sacerdotes, y el demonio ve al sacerdote, se empieza a burlar del sacerdote y con odio y sarcasmo le dice, ¡cura podrido! ¿Te crees santo que sos para sacarme de aquí? Yo no me voy a ir nunca de acá. Y el sacerdote le dice, no soy santo, pero con la gracia de Dios espero serlo. Y el demonio se sintió furioso de la respuesta del sacerdote. ¿Y a quién miró? Al sacristán. El sacristán estaba con la botellita de agua, temblando. La botellita de agua estaba cerrada, o sea que no perdía, pero había líquido abajo. No era agua bendita, seguro. ¿Y qué le dice el demonio? ¿Y vos pensás que con esa agua bendita me vas a sacar? Y el otro, que no podía hablar y recordaba lo que le dijo el padre, dice, no soy imbécil, pero con la ayuda de Dios espero hacerlo pronto. Santo remedio, hermanos. El demonio se fue furioso para no volver nunca más. La humildad es la virtud que cautiva el corazón de Dios. Y la humildad no es otra cosa, hermanitos queridos, que caminar en la verdad.
¿Quién es humilde? No el que pone cara de bobo. Ay, qué humilde esta. A veces te dice, no sé si es un piropo, o si te están insultando. Qué cara de humilde que tenés, como diciendo, qué cara de... Parece que el humilde tiene que ser estúpido. No. Y Santa Teresa dice que la humildad es caminar en la verdad, es reconocer. Humildad viene de humus. Humus es la tierra, la tierra, el suelo donde germinan las plantas, que está formada, o el barro, que está formada por tierra y agua. Cuando Dios forma al hombre, dice la Biblia, ¿cómo lo formó? Del barro, de la tierra. Dios no usa un metal precioso para crear al hombre. Dios no te hace de oro, aunque sos más valiosa que el oro. Sos más valiosa que el oro, en serio, más. Pero Dios nos hace de barro, frágiles. Somos reflejos de su hechura. Somos reflejos de Dios, hermanos. Qué lindo, ¿no? Imagínate que Dios te ve. Ustedes, las que son mamás, ¿alguna vez no miraron a su hijito y ese santo orgullo? Yo no soy mamá, no tengo hijos. Háganme en todo el ADN que quieran, no tengo hijos. Segurísimo. Pero yo veo los comportamientos de las madres y de mi madre, ¿no? Cuando mi mamá siempre me dice, qué hermoso hijo que Dios me dio. Yo sí, tenés razón, mamá, soy hermoso. Mi mamá no miente. Y no sé, cuando ustedes ven a sus hijitos, ¿no? El milagro de decir, este hijo lo llevé en mi vientre. No sé, mujeres, díganme, denme un like, un ok, si es así, ¿no? Es hechura, es sangre de mi sangre. Cuando ustedes mueran, en sus hijos sigue trascendiendo, prolongándose la vida. Es sangre de tu sangre. Vos sos hechura de Dios. Esto es impresionante pensar esto, ¿no? Dios, cuando te ve, cuando nos ve, somos reflejos de su amor. Y Dios nos hace de barro, hermanitos queridos. Y el barro que representa justamente el agua y la tierra. La tierra que son nuestras limitaciones, nuestros defectos. ¿Quiénes tienen defecto acá? Todos, limitaciones, todos. Y el agua que representa nuestras cualidades, nuestras virtudes, talentos. Dios en todos ha puesto talentos, cualidades y virtudes. No te creas que no servís para nada. Al contrario, servís para mucho en los planes de Dios. Ay, que yo soy un estúpido, un inútil. No, Dios no hace inútiles. Perdón, no sé quién te metió eso en la cabeza. Tú no eres inútil. Tú eres muy valioso en las manos de Dios. Si alguien te ha dicho y te has creído esa mentira, que no servís para nada, que nadie te va a querer, ¿por qué naciste? Ojalá que no hubieras nacido. Esas palabras que muchas veces escuchamos, que Dios sana, que lo hemos vivido en la experiencia del retiro de sanación interior la semana pasada. No se olviden, la próxima es el último retiro que tenemos en San Benito, la de sanación intergeneracional. No. Entonces, y Dios para hacer barro amasa, tiene que haber agua y tierra, y el barro está formado de agua y tierra. Si tiene demasiada agua, Dios le tiene que echar tierra. Por eso nunca te creas superior a nadie, nunca te envanezcas, porque aquel que se envanece, aquel que se eleva será humillado, y aquel que se humilla será ensalzado. No, si tenés demasiada agua, Dios permitirá muchas veces la purificación, las incomprensiones, las persecuciones. Por eso alégrense si en algún momento están atravesando eso, ¿no? A nadie nos gusta. Por eso yo a veces le doy gracias a Dios, a veces cuando uno tiene que pasar, y Dios tendrá preparado seguramente para que nunca me crea nadie, que no me crea mejor que nadie, que el éxito no marea a nadie, que no te creas que sos wow, el number one. No sos nada de eso, ¿sí? Entonces, y si tenés demasiada tierra, por eso, ay, Padre, soy tan pecador, tan débil, tan frágil, Dios te echa el agua de su gracia.
¿Les puedo hacer una confesión? Sí. ¿Me puedo confesar con ustedes? Sí. Qué chumbas que son, ¿eh? Les abro mi corazón en esto, de verdad. Cuanto más débil estuve en mi vida, ¿saben? Les confieso esto, me sentí más utilizado por la misericordia de Dios. Cuanto más destruido estaba, o en mis peores momentos, yo decía, no voy a poder con esto, ¿cómo voy a enfrentar todo esto? Y ¿saben qué? La gloria de Dios brillaba en mi debilidad y en mi fragilidad. No importa que seas frágil o débil, Dios te puede usar también. Dios te puede usar en tu debilidad. No esperes hacer un curso de perfeccionamiento, tener un 10. No, no, no. Dios te puede usar. Como dice San Pablo, cuando dice, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así reside en mí la fuerza de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso, hermanos, todo trabajo, ¿cuánto tiempo tenemos? Los trabajos parapsicológicos. ¿Cuáles entonces dijimos que son esas causas que abren estas puertas? El esoterismo, que es la fe en lo mágico, el ocultismo, el control mental, el tarot y las prácticas de adivinación, el reiki, la astrología, que no tiene nada que ver con la astronomía. La astronomía es una ciencia, la astronomía. La astrología no, es un curro, donde quiere hacernos creer que los astros nos determinan, y eso no es así. El espiritismo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Esto es muy importante. Tienen Biblia en el capítulo 18 del libro del Deuteronomio. Deuteronomio 18:9 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Esto es fuerte, hermanos, Un cristiano tiene que estar lejos de todo este tipo de prácticas. Dice así, 18:9. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos, espiritismo. Y miren lo que dice la Biblia, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. Serás íntegro con Yahvé tu Dios. ¿Cómo tenemos que ser? Hablando de integridad, hermanos, les voy a dar un ejercicio, por favor, se los suplico. Tarea para la semana que viene. Si no van a estar al retiro de sanación intergeneracional, no importa. Lo ponen todo en una bolsa y me lo traen a mí. Saquen de sus casas pirámides de la suerte, herraduras de la suerte, cuernitos, el ojo de Fátima, la manito de Fátima. Mira, hermanito, con todo el amor lo digo, no se van a sentir mal, pero a veces te vienen a comulgar con el ojito de Fátima, con la herradura de la suerte, con el cuernito. Una vez estando yo en Luján, viene una mujer, me dice, padre, ¿no me bendice? ¿Y qué tenía ahí? Un cuerno. Ustedes saben que son los que le pregunto a la mujer, escúchame, ¿vos sos casada? Sí, padre, ¿por qué? ¿Querés que te bendiga los cuernos? ¿Cómo te voy a llamar de ahora? ¿En más cornuda? Ay, padre, pero
Y sí, me estás pidiendo que te bendiga los cuernos. Dale, cornuda te voy a decir ahora. No sé si en todos los países cornuda tiene la misma... Sí, bueno, hay palabras que son iguales en todo. En Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Chile, todo. Perú también cornuda, o cornudo, que cuando le meten los cuernos. No, saquen esas cosas de sus casas. Elementos de superstición, el elefantito de la suerte, el equeco, como el gatito que atrae las buenas ondas y energía, el gatito chino, ¿viste? Saquen esas cosas. Porque no tienen nada que ver con Dios, ofende a Dios, son elementos de superstición. Padre, pero yo lo tengo como elemento decorativo. En un hogar cristiano no hay elementos decorativos paganos. Pone una imagen de la Virgen, de San José, de los santos ángeles. Pero hermanos, o Cristo o Satanás, claro. No podemos estar en el medio. No podemos estar en los ni. ¿Vieron en los ni? Ni trabaja ni estudia. O los ni, que son los indecisos. Ni sí ni no. Y Dios a los mediocres, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, Dios los vomita. Así dice la Biblia. El que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a estas naciones a tu llegada. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Dios desaloja a esas naciones a tu llegada por esas abominaciones que estas naciones han practicado. ¿Qué significa? Saca todo eso y vas a ver que empieza la bendición de Dios, porque pones tu confianza en Dios, no en esas cosas. Deuteronomio capítulo 18 del 9 en adelante. Serás íntegro con Yahvé tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar, que dice la Biblia, esas naciones que vas a ¿qué? Desalojar. Vas a desalojar un enemigo. El enemigo está dentro de tu casa. Dios lo quiere desalojar. Desapegate de esas cosas. Ay, Padre, es que me lo regaló mi hija. Pero tenemos que ser claros, me lo regaló mi suegra, más todavía. Por las dudas. Saca todo eso para que Dios pueda entrar en tu casa. Bendecí tu hogar, que tu casa sea una pequeña iglesia doméstica. Miren, ¿a usted le gustaría que yo acá, como sacerdote, tenga en vez la medalla milagrosa? Yo siempre llevo la medalla milagrosa adentro. Esté colgando un cuernito, un ojo de espada, un queco. Entonces pongo en vez del altar, pongo el gatito con el cosito así. La cintita roja, ¿para qué? Para contra la envidia. Viste que lo usan mucho también. Todas esas cosas son elementos paganos. Llevar un sacramental, un santo rosario, la medalla milagrosa de la Virgen que esté bendecida. Pero todas esas cosas hay que sacarlo de nuestro hogar. Yahvé tu Dios... porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos. Pero a ti, Yahvé tu Dios, no te permite semejante cosas. Palabra de Dios. La hipnosis, que también me estoy entregando al terapeuta. Cuidado con esas terapias. ¿Por qué? Lo hemos hablado también la semana pasada. En la hipnosis se está trabajando a nivel del inconsciente parapsicológico. Vamos a ver qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2111. 2111 en adelante, cuando nos habla de la superstición. 2111. ¿Qué es la superstición? Vamos en el 2110. Dice, el primer mandamiento prohíbe
honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión. La superstición representa en cierta manera una perversión por exceso de la religión. La irreligión es el vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. ¿Qué es la superstición? Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. 2111, aquellos que lo quieran leer. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también el culto que le damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Por eso los sacramentales que nosotros utilizamos nos ayudan, nos predisponen a recibir la gracia de Dios. Puedo estar lleno de objetos religiosos en mi hogar, por ejemplo, ¿sí? Y puedo ser muy católico, pero no tengo una vida sacramental, la Eucaristía, bautismo, el sacramento del matrimonio, la confesión frecuente, evidentemente algo está fallando, pensando que por solo tener el rosario, pero si no lo rezo, voy a quedar defendido. No, me predispone también a recibir la gracia de Dios. Voy a estar protegido. La idolatría. El primer mandamiento condena el politeísmo, o sea, tener otros dioses. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. Esto tiene que ver con el yoga, hermanos queridos. La meditación. Miren, hay un documento de la iglesia. Padre, ¿cómo el yoga? Pero yo hago yoga por gimnasia. Es que el yoga no es una gimnasia. Hace deportes, hace actividades al aire libre. Vamos con el padre Fabián a hacer footing, a correr, no hay problema, a mí me encanta. Pero el yoga es una filosofía hinduista y en las posturas que se hacen en el yoga son adoración a sus divinidades, o sea, el politeísmo. Padre, es que yo no estoy adorando a esas entidades o a esos falsos dioses. No hagas yoga. Es que el yoga cristiano, no existe el yoga cristiano, no hay yoga cristiano. Es como decir que el demonio es católico. Bueno, sí, a veces el demonio va a la iglesia, pero para jorobar, no para rendirle culto al único Dios vivo y verdadero. Son antagónicos. Son antagónicos. Hagan gimnasia, ejercicios de respiración, pero cada una de esas posturas que se tornan durante la práctica del yoga, que es una filosofía oriental, y al tener una filosofía también tiene un pensamiento filosófico y religioso. Por ejemplo, en el yoga, en la filosofía hindú, ¿sí? Se cree en la reencarnación. La reencarnación niega el sacrificio redentor del hombre, el sacrificio redentor de Cristo, haciéndole creer que el hombre por sí mismo debe ir purificándose sucesivamente hasta llegar a ese estado de fusión o de nirvana con el todos. Hay un panteísmo. Todo es Dios. No, todo no es Dios. En todas las criaturas está el reflejo de Dios. Yo soy el reflejo de Dios, pero no soy Dios. ¿Está claro, mis hermanos queridos? Entonces, esto entraría... Padre, pero no está claro. Miren, hay un documento de la Iglesia Católica que sacó el Vaticano que se llama Jesucristo, manantial de agua viva, que habla del riesgo de este tipo de prácticas que sutilmente se han ido metiendo en la Iglesia. Por ejemplo, en la década del 70 o del 80, tristemente estaba de moda el control mental Silva. Si tienen libros de esos en su casa, lo agarran, lo tiran o me lo traen la semana que viene, yo lo quemo todo.
Los horóscopos y todas esas cosas me lo traen. Hay que renunciar, hermanos, a eso. Decidirte por el Dios vivo y verdadero. Y allí habla de todo este tipo de prácticas que no tienen nada que ver. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro y plata, obra de las manos de los hombres que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto, como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Dios, por el contrario, es el Dios vivo que da vida e interviene en la historia. Catecismo de la Iglesia Católica a partir del 2111 en adelante. Y por último, dijimos que son las heridas. Esto lo vimos ya en el retiro de la semana pasada. Por eso la importancia de decidirnos por el perdón. Hoy en la misa vamos a hacer oración de sanación interior, de perdón, si bien lo tuvimos en la semana pasada, pero como hay muchos hermanos nuevos que no han podido, el perdón sana y cierra heridas. El perdón sana y cierra heridas. La falta de perdón hacia uno mismo hace que muchas veces nos quedemos anclados en el mundo espiritual. Por eso hoy también vamos a hacer la renovación de las promesas bautismales y las renuncias al mal. ¿Está claro, gente querida? Sí. Padre, no lo pude anotar, no importa, comprate el libro del Padre Fabián, está todo acá, todo lo tienen bien clarito. Este es más fácil el libro, ¿sí? Porque lo he hecho justamente para que todos lo puedan leer. No sé cuántos, hasta ayer quedaban 5. Pero si ustedes tienen un sacerdote amigo al que quieran mucho, que lo sacó la Asociación Internacional de Exorcistas, líneas guías para el ministerio del exorcismo a la luz del ritual vigente, lo pueden leer ustedes también, no hay problema. Pero si algunos todavía lo compraron y no leyeron que es finito, no lo van a leer nunca. Así que primero se compran el libro del Padre Fabián, baratito está, ¿sí? Y se lo pueden regalar a algún sacerdote. Yo traje 20, mañana me están llegando, ya hay 15 que lo reservaron, ¿sí? Si alguno le quiere, para ayudar a su sacerdote a ahondar en este tema y prepararlo, porque Miami y la iglesia necesita que los sacerdotes despertemos a esta realidad y nos capacitemos en esta lucha contra el mal. Amén. No sé si hay tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas, pero la próxima enseñanza vamos a ver toda la acción ordinaria y extraordinaria del demonio. Así que bueno, preguntas, 2 o 3 preguntas en torno a esto, por favor. No nos adelantemos al tema, vamos a ver qué es un exorcismo, todo eso, vamos a ver la acción ordinaria y extraordinaria, pero sobre todo en este tema, si hay alguna duda. ¿Sí? Padre, la meditación Silva me la recomendaron a mí para la depresión y cuando yo abrí en YouTube me salieron un montón de meditaciones aparte de Silva. Entonces yo lo leí y sale una muchacha diciendo, bien cerquita, así te escucha la gente, bien cerquita. Eso. Sale una muchacha diciendo a la persona que está dando la charla que con esas meditaciones ellos se pueden curar solo uno, o sea, por uno solo. Y dice, yo me sané y yo te digo a ti que tú eres Dios, le dijo. Y yo me siento mal porque eso no es de Dios. Y me lo recomendó una persona muy católica, y yo quiero estar segura si es bueno o es malo esa meditación del doctor Silva. El método del control mental, sí. Silva, diabólico, así te lo digo clarito. Okay. Porque el hombre quiere, justamente, ya ahí pisó el palito, ahí pisó el palito, ¿sí?
Tú te puedes sanar, tú eres Dios. Eso es bien diabólico. El padre Darío Betancourt, en el libro Vengo a Sanar, ¿sí? Que Dios me dio la gracia, estuvimos, ¿se acuerdan? En el DeFi Club, cuando estuvimos el último retiro que dio el padre Darío allí. En el capítulo 10 pone, ¿puede sanar Satanás? Mire, Satanás es padre de la mentira, es un gran embaucador. La sanación integral nos viene de parte de Dios. Pero ustedes recuerdan en el libro del Éxodo, cuando Dios, por medio de Moisés, hace signos y prodigios, los brujos imitaban, lo que hacía Moisés para desacreditar a Moisés. Eso está en el libro del Éxodo, ¿no? Los brujos de Egipto, que hacían con sus rituales justamente imitar. El demonio es un gran imitador, porque en su gran soberbia quiere ser como Dios, pero a Dios no le llega ni a los tobillos. Entonces, vuelvo a decir, cuidado con esas prácticas. Decile a tu amiga, si la conoces, que dijo tu amigo, y si es sacerdote, decirle, padre, el padre Fabián me dijo que lo lea, el documento del Vaticano, Jesucristo, manantial de agua viva, donde habla de los peligros, justamente en donde muchos hijos de la Iglesia, por ignorancia, se han metido. Por eso se han contaminado y hay que cerrar esos portales, vuelvo a decir, sin una cuestión de dramatismo, pero sí en honor a la verdad tengo que decirlo. El método de control mental Silva surge sobre todo después del Concilio Vaticano II, cuando la Iglesia entra en un momento de crisis de fe que hasta el día de hoy le estamos viviendo, donde todo se intenta explicar a la luz de la razón. Tengo sacerdotes amigos de mi congregación, no amigos, no, pero compañeros, que sobre todo sacerdotes mayores que se formaron en la década del 60, 70 hasta la década del 80, yo me formé del 90 en adelante, pero donde niegan rotundamente, pero es por ignorancia y por miedo. Pero imagínense, un sacerdote ignorante en ese tema arrastra muchísima gente también en eso. Por eso, mis hermanos queridos, si ustedes quieren y tienen un amigo sacerdote, sobre todo las líneas, guías para el ministerio de exorcismo en el ritual vigente que fue promulgado por San Juan Pablo II. ¿Cómo puedo yo cerrar eso? Si uno ha practicado, se ha incursionado por ignorancia en el ocultismo, de dos formas. Eso es un pecado gravísimo. Primero, vamos a esto. Yo tengo que decir en honor a la verdad. Padre, fui a un brujo. ¿Es grave? No es grave, es gravísimo, porque es un pecado que va contra el primer mandamiento. Es un pecado de idolatría. Pecamos por ignorantes, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que hacer son las renuncias y la confesión. Si tú nunca confesaste eso, estás todavía atado. Entonces es importantísimo en la confesión, vuelvo a decir, pecamos por ignorantes, por débiles o por malos. La mayoría de las veces pecamos por ignorancia o debilidad, pero ahora todos lo saben. Así que no pueden decir por ignorante. Nunca más un brujo. Nunca más un tarotista, nunca más adivinación. Renuncio a eso, renuncio a Satanás, a sus mentiras y a sus engaños. Ok, dos preguntas rápidas. Una sí damos lugar a otra, okay. Hagan una. Mi médico me prescribió Tai Chi por problemas en las rodillas y lo otro, si se puede escuchar música como de meditación o relajación para dormir. Miren, el médico que se dedique a la medicina, el mundo espiritual no sabe absolutamente. Hay prácticas de arte marciales que tienen también ese tipo de contaminación, ¿no? Donde se da, hoy cuando vamos a hablar un ratito a la tarde vamos a ver, ¿no? No todas las artes marciales, sí, pero hay artes marciales que suponen un riesgo. Desconozco todas las artes marciales.
Desconozco porque hay muchísimas, en Oriente es numerosísima, pero gran número de ellas es eso. Nosotros tenemos música cristiana, chicos, si es música cristiana, métanle música de adoración, de alabanza, gregoriana. No tenemos que imitar las costumbres paganas, ¿sí? Puertas de entrada, recuerden el tema, sí. De las cuatro también puede ser, por ejemplo, si es el caso de que existe una familia de un abuelo, y también... Fuerte, así escuchan, chicos, por favor, que somos... O sea, que si en una familia hay algo, en un abuelo, en un hijo y en el nieto, o sea, cuando es, por decirlo así, heredado, sí, puede ser por cualquiera, o sea, porque en cualquiera de las cuatro puertas puede ser la causa. ¿O solo cuando se hereda es solo como...? Eso entra dentro de lo que se llama el ocultismo, en las prácticas ancestrales, ¿no? Por eso la semana que viene, terminando, porque es un tema amplio, por eso lo dividimos así: sanación interior, liberación e intergeneracional, ¿sí? Sería, vamos a decir, todo un conjunto, ¿sí? Pero eso sería parte de sanar el árbol genealógico, porque han habido prácticas de ocultismo en nuestras familias. Última pregunta, gente, por favor, así hacemos un momentito de... Y después vamos a seguir con las preguntas, quédense tranquilos, así después pueden... Quiero preguntar sobre los masajes, que uno nada para relajarse, o incluso a mi suegra va a decir que le pone un cuartito para... Fuerte, por favor. Sobre los masajes, como a veces mi suegra le va a una persona, pone un polvito en los pies, el tóxico, otro masaje que la persona reclama que es una mujer de fe, con mucha oración, pero a veces cuando te vas haciendo masaje, sientes sanación, está el don de sanación, pero a veces ¿cómo uno puede distinguir cuando uno te da un masaje, si estás abriendo una puerta o no? La persona que practica eso por honestidad, te debería preguntar: ¿quiere que le haga Reiki? Por ejemplo, si la persona es honesta, ¿sí? Evidentemente que los masajes pueden llegar a tener un componente terapéutico en algunas personas, de relajación, digo, pero muchas veces uno no sabe el historial de la persona que le hace masajes a uno, ¿no? Yo siempre digo, me cubro con la sangre de Cristo, si yo desconozco eso. Lo mismo cuando entra alguien a nuestro hogar, que uno no sabe si está contaminado o qué. Señor, me cubro con tu sangre, punto, ya está, la sangre de Cristo tiene poder. Que si hay algún tipo de práctica que quiere ejercer sin mi consentimiento, yo ya estoy blindado por la sangre de Cristo, ¿sí? No es que no vuelvo a decir, pero no todas las personas que tienen este tipo de práctica de masaje, terapéuticos, para aliviar el dolor, hay gente que es profesional, pero aún dentro del mundo profesional, y termino con esto, escuchen, mi gente amada, dentro del mundo profesional hay gente como, por ejemplo, un médico que te diga, practique tai chi o practique yoga. Yo, si fuera un médico cristiano, y aquí hay médicos cristianos, y mi paciente tiene un problema por sobrepeso o porque necesita tener movilidad en su cuerpo, yo le digo, haz ejercicios. Acá tenemos una doctora, no sé, y yo digo una y unas cuantas, ¿no? El médico tiene que buscar la salud física también y espiritual, porque el ser humano es una unión, pero cuidado con querer estar en un ambiente que no me corresponde, ¿sí? Padre, acupuntura está incluido. La acupuntura está incluida en ese tipo de prácticas. Léanlo, por favor, el documento Jesucristo, manantial de agua viva. Léanlo, ya están todos. ¿Quién se salva? Hay que tener mucho cuidado. Yo lo que quiero decirles es esto. No es que porque yo tenga una pirámide de la suerte voy a quedar poseso. No.
O porque yo me haya hecho acupuntura quedo poseso, no, pero pueden ser canales de apertura a la acción del mal. Entonces hay que cerrar esos canales. Sí, gente amada, antes de tomar el momentito vamos a adelantar el almuerzo. En vez de 1 hora vamos a tener, si les parece, porque vienen 2 temas muy apasionantes y después tenemos que tener un momento de oración bien fuerte, ¿no? Digo, para no quitarle tanto tiempo a la comida. Coman un bocadito, un poquito, ahí tienen arrocito con pollito que lo comparten entre 2, pero no se me llenen la panza, porque si alguno se me duerme durante la enseñanza, les agarro y les tiro el zapato.